Bueno, buenas tardes, profesor Álvaro Bautista. Mi nombre es Saúl Antonio Munevar, código 1630393. Esta es la entrega en modo fanzine de la utopía propuesta, la cual yo decidí llamar LP, un mundo plano y del silencio. Como puede ver aquí, esta es la distribución digital, la cual he determinado. Y pues, obviamente, pues aquí se ve la primera página eh, que arranca con una pregunta, ¿no? Ahora que la Tierra es plana, ¿qué sigue? Y bueno, aquí está la segunda página: aprende el lenguaje de señas, aprende código Morse. La 4, pues que está invertida para la cuestión de organizar el fanzine, que es aprende el lenguaje lectomusical. 5, estudia y aprende la nueva geografía. 6, el braille nunca ha sido tan importante. Y la geometría del sonido nos cuida. Y pues cierra el fanzine con We Want You, que es una forma de expresión particular de ciertos países. Y aquí tenemos el resultado. Este es el fanzine ya impreso y como tal organizado. Y empieza pues con esa pregunta que yo había planteado: ahora que la Tierra es plana, ¿qué sigue? Y aquí tenemos un sistema braille, una impresión braille, que tiene pues esa intención de ser que vaya una inclusión de lo que son las formas de comunicación no verbales, ¿cierto? Que no recurran a la palabra hablada, sino que recurran a otro tipo de códigos, signos o símbolos en caso tal. Y pues esta primera imagen que arranca aquí es la imagen típica de que utilizan generalmente los que tienen pues esa versión conspiranoica de lo que es el terraplanismo, que creen que la Tierra es plana y que creen que pues que todo el sistema ha sido totalmente una confabulación para hacernos creer al resto de la humanidad que la Tierra es redonda. Bueno, lo cual me parece excelente para el caso de mi propuesta, pensar que la Tierra es plana y que en la ficcionalidad puede funcionar muy bien. También aquí está la idea de la isla de Tomás Moro, Utopía. Él propone una isla aislada del continente. Yo propongo que la Tierra es una especie de isla aislada del resto del sistema planetario y cuyos habitantes que moraban primero aquí en esa Tierra han encontrado cómo sobrevivir en Marte y pasan de ser terrios o terrenales a ser marcianos. ¿Listo? Y el énfasis que tiene este fanzine es la parte organizacional, educativa y pedagógica, buscando que priorice el silencio sobre el ruido como tal. Por eso ciertos medios de comunicación alternativos como el sistema braille, el sistema Morse, el sistema de señas y algunas propuestas pues que enlazan la música con el lenguaje y que reemplaza al lenguaje hablado. El primero, que es aprende lenguaje de señas por el derecho al silencio pon tu seña, pues es un sistema de comunicación, pues es el más comúnmente utilizado para las personas que son y tienen pues cuestiones médicas que vinculan el habla y en ocasiones también el oído, o son hipoacústicas o tienen pues problemas de comunicación. Entonces es un sistema de señas donde pues se va a priorizar en la utopía que yo propongo. Es un lenguaje de señas, va a ser la forma más clara de comunicación que se va a tener y el más recurrente y pues el que va a ser más empleado y enseñado en las escuelas o centros educativos, ¿cierto? Donde pues la pedagogía va a optar más por el sistema de un lenguaje alternativo que reemplace al sonido producido de forma por el sistema fonoaudiológico o producido de forma natural en los seres humanos. Está aprende el código Morse. El código Morse pues yo en mi documento lo retrato que generalmente se ha asociado con el sistema de la guerra. Una de las películas que de pronto más en los que más fue importante tanto el código, no tanto el código Morse, sino el sistema de comunicación, por ejemplo, entre los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es la película biográfica de Alan Turing,
que Steve Jobs después lo va a inmortalizar con su forma de suicidio, que es una manzana y que se convierte en el icono de Apple. En este caso pues no estamos hablando de los códigos encriptados, sino el código Morse y cómo se comunicaban, y que puede ser leído, y que es un sistema interesante porque un sonido se convierte en un símbolo y ese símbolo se convierte en una palabra, ¿no? Por eso los lenguajes tan cortos, y pues la telegrafía, que es un elemento aparentemente pues ya muy anticuado, ya en desuso, que vuelva a renacer, ¿no? Entonces tomar ese tipo de elementos y que ya no se asocie tanto con la guerra, sino que se asocie con la paz mundial, que es lo que propone pues este sistema de control de ruido. Seguimos con la siguiente página. La siguiente página es aprender lenguaje leptomusical, y pues donde se incita y se convida pues a las personas a que aprendan a manejar un instrumento y que ojalá el instrumento pueda pues tener una complejidad cromática de notas musicales, la cual pues cada nota, aunque aquí no se ve muy bien, vamos a ver si lo podemos enfatizar, que cada letra del abecedario tenga una combinación de notas de tal manera que representen una letra, ¿no? Y de esa manera también se transmita el mensaje. Un poco también a la usanza del código Morse, y también reemplace a lo que es el sistema de lenguaje hablado, el sistema de lenguaje verbal. Y pues aquí se explica un poco pues en algunas culturas prehispánicas, como en el Perú o en México, hay ciertas culturas que todavía siguen conservando una costumbre, que es el costumbre del silbido, comunicarse a través del silbido, pues que obviamente es una cuestión muy compleja de entender fuera de la tribu, fuera de la comunidad, pero pues que es un código que ellos han establecido para comunicarse a grandes distancias. Y como la idea aquí es ser recursivos con la cuestión del sonido, la musicalidad, no la impertinencia del ruido, sino la musicalidad, entonces que ese también sea una forma de comunicación, ya sea utilizando un instrumento para utilizar el abecedario leptoescritural, o utilizando también el silbido como una forma de comunicación. Uno de los tal vez de los artistas que serán más estudiados es este artista de 1500, el Bosco, con su Jardín de las Delicias, su tríptico del Jardín de las Delicias. Y pues claro, como se ha redescubierto que la Tierra es plana en este caso, entonces se hace una historia del arte, y esto plantearía pues una nueva forma de estudio, por ejemplo, de la geografía, la topografía, las altitudes, las latitudes, cómo los meridianos empezarán a variar, o si se entablará un nuevo código para la cuestión de la lectura de las coordenadas geográficas, por ejemplo. Y bueno, en esta búsqueda del estado del arte, de saber en qué momento se perdió el rumbo, y en un principio cuando se creía que la Tierra era plana, de un momento a otro empieza a ser redonda. Entonces se investiga a los babilonios, a los hebreos, quienes plantearon planimetrías de una Tierra posiblemente plana, y que hacia los límites pues se perdía en el etéreo, o se perdía en la nada oscura del universo. Y pues el Bosco pues va a ser un referente constante en este caso. Entonces también pues el arte, como siempre, contribuyendo a este tipo de elementos. Y obviamente va a haber una reforma en cuanto a la educación, por ejemplo, de la geografía, a la educación, por ejemplo, de la topografía, y otro tipo de ciencias y arte pues que aportan a la exploración, o a los exploradores como tal. Y esto pues también va a tener tenido en cuenta en la parte educativa. Como repito, mi fanzine tiene un énfasis muy pedagógico y muy educativo como tal, pero con la idea de enseñar a la gente cómo adaptarse a vivir ya en un mundo plano y redescubierto, que eso pues trae sus implicaciones, obviamente sus implicaciones científicas, sus implicaciones biológicas, físicas, y por qué no también religiosas. La siguiente fase es la fase de el braille. Nunca había sido tan importante. Bueno, ese sistema que supuestamente solamente está destinado para personas que son invidentes o tienen baja visibilidad, pero resulta que también se puede leer como una persona con la vista sana también lo puede leer, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda del arte también la literatura pues tiene su protagonismo, ya pues que estamos en el área de literatura. Por ejemplo, el ensayo de la ceguera de José Saramago pues va a tener unas implicaciones importantes para esta investigación, y empezar a buscar, digamos, en qué momento también ciertos escritores también fueron unos visionarios o advirtieron sobre que cierto tipo de lenguaje iba a ser muy importante en el futuro, ¿no? Obviamente pues todo esto apuntando a la ficcionalidad de esta utopía que yo estoy proponiendo, claro.
y pues siempre priorizando el sistema de comunicación. Bueno, este que es uno de mis favoritos, la geometría del sonido nos cuida. Esto son las figuras que aparecen aquí, las figuras de la Tierra plana está monitoreada por sensores de Clandy. Como pues una de las exigencias de la utopía del documento es que se verifique y se hable también sobre cuáles son los agentes de control. Yo he propuesto estas formas. Estas formas, en este caso son 12, pero la verdad son muchas más. Son las 12 iniciales. Son ciertas formas que se logran cuando se esparce un tipo, como por ejemplo, sal o arena blanca sobre una superficie metálica y con ya sea con el marco de un violín o ya sea pues por medio tecnológico, ¿cierto? Con vibraciones, se aplican ciertas frecuencias y se forman de manera natural sobre la superficie plana metálica, relacionando a ciertos sonidos de ciertas frecuencias. En nuestro caso, pues esto tendrá una implicación importante porque son las formas que tendrán los sensores que empezarán a monitorear si en caso en toda la Tierra, aprovechando que es plana, hay un tipo de alteración de frecuencia distinta a la del corazón. Si no estoy mal, la frecuencia del corazón es 0.7 MHz, si no estoy mal es bajita, por supuesto. Y cualquier tipo de variación de esa frecuencia a nivel mundial, pues entonces será monitoreada constantemente si hay algún tipo de alteración o identificar ese tipo de fuente que pueda alterar el orden del silencio mundial al cual se está priorizando. Entonces pues es una forma de control que yo he establecido en este caso. Y bueno, mi propuesta de la historia o el cuento que yo relato es que cada una de esas equivale a un mes. Entonces en el mes de enero funciona la primera, en el mes de febrero funciona la que tiene forma de cruz, en marzo pues funciona la que tiene esa forma de estrella de 4 puntas, que es un poco pues más estilizada, más curva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a haber unos espacios negros o en blanco ciegos donde no va a haber ese tipo de control ni monitoreo o no va a alcanzar. Entonces es ahí donde van a pasar a actuar la resistencia, y posiblemente esa resistencia es lo que da el foco para que se queden también las distopías, ¿no? Bueno, y ya finalizando con la página 8, que es el famoso We Want Youth, y tú ya estás preparado para vivir en la Tierra plana. Esto es un mensaje que generalmente lo utilizan las milicias de ciertos países, generalmente que invaden a otros países. Y aunque dice We Want You significaría nosotros te queremos, resulta que puede tener un mensaje implícito que en mi mundo utópico de LP o la Tierra plana está preocupando a los políticos internacionales o a los expertos internacionales, ya que esto puede equivaler a un tipo de mensaje implícito, y que posiblemente se esté hablando de que en algún momento la Tierra plana se independice de Marte y tal vez se apueste por una invasión, ¿no? Bueno, aquí pues digamos queda como abierta esa posibilidad, es con lo que se cierra, pero pues el mensaje es muy claro y ha aparecido en muchas banderas o campañas militares de ciertos países que optan por la invasión de otros. Este ha sido pues mi resultado, mi exposición. Lo demás está complementado con el documento que yo le envío junto con este video. Y bueno, le agradezco mucho nuevamente por recibirme este trabajo.